Buenas tardes. A continuación, les presentaremos el segundo avance de nuestro reto de producción de ácido fumárico. Recordando las tecnologías disponibles está la ruta de síntesis por fermentación microbiana, que aunque tiene gran potencial, tiene muy bajo rendimiento. Luego está la ruta de síntesis por isomerización, que cambia el ácido maleico a su isómero trans, que es el ácido fumárico. Este es un proceso rápido y eficiente y tiene una alta conversión, pero depende de materias primas derivadas del petróleo. Bueno, dentro de esta sección se tiene la tecnología seleccionada en donde se utilizó una ruta de síntesis por isomerización, en donde básicamente se lleva a cabo una reacción de isomerización en donde se giran los ácidos carboxílicos de la molécula cis a la molécula trans de ácido fumárico. Esta reacción es una isomerización catalizada en donde se utiliza una matriz de catálisis de poli-4-vinilpiridina y tenemos una producción diaria de ácido fumárico de 65 toneladas. Bueno, dentro de esta parte se tiene el diagrama de concepto del proceso, en donde se tiene básicamente las entradas al sistema de producción, que es la materia prima de butano y aire, y básicamente el producto de producción, que es el ácido fumárico. Dentro de todo lo que está, o todo el proceso de todo el sistema, se encuentra dentro de las fronteras del rectángulo de diagrama de proceso. Todas las transformaciones químicas de hidratación y isomerización ocurren dentro de este proceso. Sin embargo, las materias primas de entrada y el producto de salida es butano, aire y un producto de ácido fumárico. Dentro de esta sección se tiene el diagrama genérico de bloques, en donde se tienen las entradas de materia prima de butano y aire, en donde se llevan a un primer reactor que opera a 420 grados Celsius y 2.7 bares de presión, en donde se lleva a cabo una reacción de oxidación parcial catalizada a partir de un catalizador de vanadio y fósforo. A la salida de este reactor se tienen gases no condensables y la producción de anhídrido maleico, que después se lleva a una torre de absorción, en donde se lleva a cabo una absorción del anhídrido maleico, del vapor de anhídrido maleico con una corriente líquida de agua. Esta corriente, la corriente de anhídrido maleico y agua salen por la corriente líquida del absorbedor, en donde se utiliza un tanque para que favorezca la turbulencia de la corriente de salida líquida del absorbedor, y al aumentar la turbulencia favorece el mezclado y va a favorecer la reacción de hidrólisis. Lo que va también a suceder dentro de este tanque es que va a aumentar el tiempo de residencia, de manera que se pueda conseguir el 100% de conversión a ácido maleico del anhídrido maleico. Después de esto, a la salida del tanque se lleva a un reactor número 2, son 4 reactores en serie de 9 metros cúbicos, son reactores de tanque agitado, donde se utiliza un catalizador poli-4-vinilpiridina, opera a 80 grados y un bar de presión. A la salida del último reactor se tiene un exceso de agua, se tiene ácido maleico y ácido fumárico. Después de esto se utiliza un evaporador. Dentro de este evaporador se evapora el 80% del agua de manera que se pueda concentrar la solución de ácido fumárico y ácido maleico, que después será cristalizada dentro de un cristalizador para poder ser separada. La estructura de preparación para el primer reactor es: el butano se almacena en tanques presurizados, se bombea y se vaporiza en un intercambiador. Luego el aire se comprime, se seca y se filtra. Ambos gases entran a un mezclador estático y luego se precalientan a 420 en un horno tubular. Para la torre de absorción, el agua primero pasa por una bomba centrífuga y ambas corrientes pasan por intercambiadores de calor. Para el segundo reactor, se ajusta el pH, se filtra y se calienta. También todo el sistema cuenta con válvulas de control, medidores de flujo, temperatura y presión. Aquí iniciamos con el dimensionamiento o el diseño del primer reactor, en donde ocurren 3 reacciones simultáneas, pero en la que nos estamos enfocando es en la reacción número 1, en donde se genera el anhídrido maleico. Recordemos que la alimentación de este primer reactor es butano, aire y queremos producir anhídrido maleico. Estas 3 reacciones o estas 3 cinéticas se basan en la presión parcial y todas las reacciones ocurren en fase vapor. Entonces, ocurren a temperaturas bastante altas. La alimentación de este primer reactor son 7 millones de kilomoles año. La temperatura es de 420 grados y una presión de 2.7 bar. Las composiciones a la entrada serían las siguientes. Debido a que las reacciones son exotérmicas, vamos a utilizar un reactor tubular. Hicimos varios cálculos y determinamos que el volumen total que vamos a requerir son 72 metros cúbicos. Sin embargo, esto es muy grande para la industria, entonces vamos a dividirlo en 4 reactores de 18 metros cúbicos en paralelo, con una conversión de 60% cada uno. Cada reactor va a tener 1.277 tubos, un arreglo triangular, y van a operar a contraflujo y van a estar hechos de acero inoxidable, gracias a que tienen que soportar una
temperatura bastante alta y una presión moderada. Aquí hay un diagrama de cómo se verían los 4 reactores y la disposición interna del reactor. Aquí se muestra la temperatura a la cual opera el reactor, que son 432 grados y 2.7 bares. Hay un esquema de lo que sería el reactor y estas son las salidas de este equipo, que son las que entrarían al siguiente, que es un absorbedor. Dentro de esta diapositiva se muestra el diseño del tanque de agitación, en donde básicamente el principal funcionamiento de este tanque es para aumentar la turbulencia de la corriente de salida del absorbedor, en donde se va a llevar a cabo una reacción de hidrólisis, donde se va a hidratar el anhídrido maleico, ácido maleico. Este tanque fue diseñado por medio de heurísticas en el que la longitud va a ser igual al diámetro y pues básicamente, como se mencionó antes, se aumenta la turbulencia, se aumenta el índice de mezclado y se favorece la conversión de la reacción y pues también aumenta el tiempo de residencia. Este es el diseño del segundo proceso de reacción en donde se lleva a cabo la reacción de isomerización. Primeramente tenemos un modelo de Arrhenius en donde se tiene pues, la ecuación de Arrhenius primero y después la ecuación linearizada, en donde a partir de la ecuación lineal que se tiene en la gráfica vamos a ser capaces de obtener el factor preexponencial y la energía de activación de la reacción. Con estos dos factores podemos simular el comportamiento de la reacción dentro de los reactores en Aspen y de esta manera hacer un análisis de sensibilidad para determinar cuál es el volumen necesario para poder satisfacer la producción anual de 7.600 toneladas de ácido fumárico. Este proceso se lleva a cabo a una temperatura de 353 Kelvin, una atmósfera de presión y un pH de 1.5 ácido para poder favorecer la producción de ácido fumárico. Como podemos ver, después de la simulación se tiene una producción de 7.720 toneladas al año y tenemos pues, el volumen de un reactor de 9 metros cúbicos con un diámetro de 1.6 metros y una longitud de 4.1 metros. Para el diseño de nuestro absorbedor tenemos un absorbedor empacado con un empaque Melpac 250Y, en el que su objetivo es separar el anhídrido maleico usando una corriente adicional de agua, para que nuestro producto final sea agua con anhídrido maleico en la corriente líquida y gases limpios en la corriente de los gases. Esta absorción es en contracorriente y entrada en gases como butano, nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono y anhídrido maleico. En la entrada del líquido es del agua por la parte superior y el anhídrido maleico se disuelve en el agua por su alta solubilidad. Para el dimensionamiento de este equipo tenemos una altura de empaque de 14 metros que fue basada en el HTU y NTU para lograr un 99% de remoción de anhídrido maleico. El diámetro fue de 2 metros, esto para evitar un floating y mantener la eficiencia positiva. Basado en la literatura, nuestro absorbedor tiene 17 etapas teóricas, entrando los gases por la 17 y por la etapa 1 el líquido. Esta simulación fue en Aspen Plus, en donde pudimos optimizar los parámetros para ver los mejores resultados y tener el resultado deseado. En nuestro proceso podemos tener una corriente que se recircula al reactor 102, en donde mejora el aprovechamiento de los recursos del sistema. Tiene beneficios como que ayuda a mantener las condiciones óptimas y evitar sobrecalentamientos. Protege el catalizador y mantiene una selectividad en el proceso. También la interacción con subproductos, que puede disolver subproductos ácidos como el ácido maleico y el fumárico. Y también evita la acumulación de sólidos, incrustaciones y ayudan al impacto ambiental y económico, teniendo impactos positivos ya que reduce los efluentes y disminuye el uso de agua fresca, y esto se alinea con la química verde. Dentro de esta sección tenemos el diseño del evaporador, en donde tenemos una corriente de alimentación que es la corriente efluente del sistema de reacción de isomerización para la producción de ácido fumárico, y en esta corriente de reacción tenemos un exceso de agua. Entonces este exceso de agua tenemos que retirarlo para poder hacer una cristalización. Entonces lo que utilizamos es este evaporador que va a retirar el 80% del agua de la corriente, de manera que la solución que va por los fondos del flash va a ser una solución concentrada de ácido fumárico y ácido maleico, que después será conducida a un cristalizador para poder separar estos dos compuestos. Empezando con nuestra normatividad ambiental, podemos observar que nuestra planta tiene descargas al aire, al agua y a los suelos, y aquí podemos observar cuáles son las normas que aplicarían para estos tres. Empezando con nuestro manifiesto de impacto ambiental, aquí podemos ver la ubicación de nuestra planta, que sería en un parque industrial Puerto Interior en Silao, Guanajuato, en donde nuestra planta producirá alrededor de 7.600 toneladas de ácido fumárico anuales. Para mitigar impactos ambientales proponemos filtros o monitoreos constantes del ambiente. También requerimos permisos como la MIA ante la Semarnat, la LAU y autorización de Conagua.
y pues todo esto se rige por algunas leyes ambientales. Identificamos riesgos por sustancias inflamables, tóxicas o corrosivas como el butano, el anhídrido maleico y el ácido fumárico, pero implementamos medidas como almacenamiento seguro, uso de equipo de protección individual, sensores de gases y un plan de emergencia como evacuación y extintores. Con esto concluimos nuestro segundo avance. Muchas gracias por su atención.